La clase de ayer del otro curso no la subí a YouTube. Ok, bien, ya estamos grabando. Bien, antes de empezar a ver un poquito ya más sobre processing, déjenme platicarles un poquito a aquellos de ustedes que no tienen experiencia con esto, qué es la programación, de qué se trata la programación, ¿sí? La programación es simplemente darle instrucciones a la computadora para que haga algo, ¿sí? Ese algo pues pueden ser muchas cosas. Todos los programas que ustedes utilizan, todo el software que ustedes utilizan en su computadora, en su celular, en una tablet, todos son programas que alguien escribió en algún momento, ¿sí? Y esos programas se escribieron en distintos lenguajes que entiende la computadora o el procesador que lleva a cabo las instrucciones. Estoy seguro que ustedes ya es muy común que lleven clases de computación, pues en algunos casos desde prácticamente la primaria, en otros casos pues ya en secundaria y bachillerato, preparatoria. Y supongo que en algún momento de sus clases de computación vieron las partes de una computadora. ¿Qué es lo que forma una computadora? ¿Es correcto? Sí, Sí, muy bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son las partes de una computadora? pues básicamente, según yo, se dividen en dos, que es software y hardware. Ok, Y, y hardware son las partes físicas de la computadora y software es el sistema, podría decir lo que está dentro o el sistema de la computadora. Eh, y pues ya en el hardware pues tenemos lo que ya sabemos, que es pantalla, procesador, este, am, teclado, mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el software podemos tener Windows, Linux, no se me olvidó el nombre del de Mac. ok, Am, sí. pero sí, Ok, bueno, ese software que mencionas, Windows, Linux, Mac OS X, esos son software, pero son sistemas operativos. Es el software que hace eh, que permite que la computadora, que el procesador haga interfaz con los demás dispositivos, con la pantalla, con el teclado, con el mouse, con impresora, con internet, y que también haga interfaz con el usuario. El sistema operativo proporciona también la interfaz de usuario, ¿sí? En este caso, pues ya son interfaces gráficas, ventanas, iconos, menús, botones, cosas así, ¿no? Y eso efectivamente es software, pero también software es todos los programas que ustedes utilizan en su computadora. El navegador de Internet, ya sea que utilicen Google Chrome o Safari o el Microsoft Edge o Explorer o cualquier navegador. Procesadores de texto como Word, de hecho todos los paquetes de oficina, Word, Excel, PowerPoint, son parte del software también. Programas de edición de imágenes y video que puedan utilizar ustedes. Photoshop, Paint, GIMP, todo eso es software, ¿no? Cada quien utiliza distintos softwares, ¿no? O sea, dependiendo de lo que quiere hacer. Entonces ya en la actualidad pues hay software para prácticamente todo, software muy especializado, software muy popular, pero no todo está ya programado, ¿no? Hay cosas, sobre todo cosas nuevas, que es necesario o que en algún momento alguien las tiene que programar y generar nuevo software. Entonces la programación es precisamente la base del desarrollo de software. No es todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, hay muchas más cosas que hay que conocer para considerarse un desarrollador de software, pero todo empieza sabiendo programar, ¿ok? Y de eso trata este curso, de aprender a programar en un lenguaje, en este caso, pues que espero que nos ayude mucho a aprender y que motive el aprendizaje de la programación.
¿sí? Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones que la computadora entiende, ¿sí? Eso es todo. En muchos libros, muchos autores lo comparan un programa con una receta. O sea, cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un pastel o hacer un platillo, hay una receta que tú tienes que seguir paso a paso, ¿sí? Los pasos debes seguirlos en el orden en que están escritos, y utilizar los ingredientes que te piden para que la receta salga pues como debe de salir. Si tú te brincas pasos o los haces en otro orden o cambias los ingredientes, vas a preparar algo, pero pues quién sabe qué va a salir y si vas a quedar bueno o no. No vas a hacer exactamente lo que dice en la receta. Pero a diferencia de las recetas, pues las recetas están escritas en un lenguaje natural, en un lenguaje que nosotros entendemos, ¿sí? Y se presta también a interpretaciones. Por ejemplo, si la receta te dice ponga una pizca de sal, pues una pizca es una medida ambigua, arbitraria, ¿no? No es lo mismo que si te dice, ponga 2 miligramos de sal. Ahí sí es muy preciso. En las computadoras, cuando tú vas a programar, tienes que ser siempre muy preciso con respecto a lo que quieres, porque las computadoras no tienen la capacidad de interpretar cosas. La computadora no puede adivinar qué es lo que tú quieres hacer o qué estás pensando. No puede interpretar cuestiones ambiguas, ¿sí? Hay que decirle todo así de manera muy clara, ¿no? Entonces esto lo van a ir ustedes experimentando, ¿no? Conforme lo vamos haciendo. Y claro, después hay formas de enseñarle a la computadora a interpretar cosas ambiguas, pero eso también hay que programarlo. Hay que enseñarle a la computadora para que aprenda cosas nuevas, ¿no? De hecho, hay todo un área de la inteligencia artificial que es el procesamiento del lenguaje natural, o sea, que la computadora entienda el lenguaje natural, que tú le puedas hablar como le hablarías a cualquier persona y que la computadora pueda interpretar esas instrucciones, ¿no? Bien, entonces, vamos déjenme compartir pantalla. Y voy a empezar platicando un poquito de processing. Déjenme hacer el tipo de fuente más grande. No, yo creo que ahí está ya de buen tamaño. Déjenme platicarles un poquito de processing. Processing se diseñó, como les platicaba en la clase anterior, es un lenguaje que de cierta forma tiene herencia del lenguaje C. Es un lenguaje que ya tiene muchos años, digamos, vigente. Tiene 50 años el lenguaje. Y pues se ha desarrollado una familia de lenguajes basadas en el lenguaje C. La clase pasada veíamos que está C, luego C++, luego Java, que está elaborado a partir de C++, y Processing, que es una versión de Java, ¿no? Pero es una versión de Java que se diseñó con la finalidad de ser muy fácil de aprender, de poder hacer cosas de manera muy sencilla. Ahorita les voy a poner, por ejemplo, una comparación con el lenguaje C. Hacer cosas de manera muy sencilla y que gente que no tiene un perfil técnico, o sea, que no tiene un perfil de ingeniería ni nada, las puede entender y las puede utilizar. Originalmente se orientó Processing para gente que hace cuestiones de arte visual. Entonces la idea de Processing era poder hacer cosas visuales que se vieran muy sofisticadas, pero con código muy simple, ¿no? Con programas muy, muy simples. Y sí, se ha utilizado mucho para arte visual. Yo tengo un amigo mío que es diseñador gráfico y empezó a usar Processing hace unos años y ahora pues hace cosas muy sofisticadas en Processing, ¿no? Sin que él sea programador ni se considere programador. Él sigue siendo diseñador gráfico y hace cuestiones de tipografía, diseño de letras y cosas así, pero ya hace muchas cosas en Processing bien interesantes, ¿no? Entonces, vamos, a lo que voy con esto es que cualquier persona lo puede utilizar, ¿no? No es nada del otro mundo, ni nada que requiera
un conocimiento técnico muy avanzado, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, ya, ¿para qué lo quieres usar o hacia dónde lo vas a usar o qué tipo de aplicaciones vas a desarrollar? Pues ahí sí hay que conocer sobre esa aplicación. Y eso puede implicar ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Si lo vas a usar, por ejemplo, para resolver un problema matemático, pues hay que conocer de matemáticas, ¿no? O al menos entender la parte matemática del problema para poderla expresar después en un lenguaje de programación. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo algunas aplicaciones muy sencillas, ¿no? Por lo pronto vamos a empezar a hacer algo, bueno, pues yo espero que sea un poco divertido, que sea, no sé, algo que no sea así como que no sea un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo processing, cómo funciona la parte gráfica de processing, ¿sí? Entonces, déjenme ponerle aquí como título, vamos a ponerle de color negro, gráficos en processing. Porque eso es lo padre de processing, que uno puede dibujar cosas, ¿no? Y bueno, para entender cómo dibujar cosas en processing, hay que saber que existe un sistema de coordenadas. Ustedes tienen una ventana donde van a dibujar cosas, ¿no? Que es como si fuera un lienzo, ¿sí? Este lienzo, pues básicamente es un espacio euclidiano, un sistema de coordenadas, donde el origen se encuentra en la esquina superior izquierda. Por lo general, esto puede cambiar, pero por lo general el origen está aquí, ¿sí? Vamos a ponerle aquí origen. ¿Sí? Y ustedes, a partir de este origen, pueden especificar las coordenadas de cualquier punto, ¿sí? Con dos coordenadas X y Y. Entonces, vamos a poner un punto verde aquí, ¿sí? Y ese punto tiene coordenadas X y Y. Esto de las coordenadas, digo, lo menciono muy rápidamente porque ya lo deben entender ustedes, lo han visto ya en sus cursos de física, y en general desde preparatoria, ¿no? Ya llevaron geometría analítica y todo eso. Entonces ya saben que es un punto en un espacio cartesiano así de dos dimensiones. Ya llevaron álgebra matricial, ya incluso conocen que hay espacios de más de dos dimensiones, pero ahorita vamos a estar en dos dimensiones, ¿sí? En nuestro caso, cuando uno trabaja con imágenes en computadora, normalmente la coordenada X representa la coordenada horizontal, ¿sí? Y la coordenada Y representa la coordenada vertical de un punto. Y normalmente, como el origen está aquí en la esquina superior izquierda, el eje X corre hacia la derecha, es decir, los valores de X se incrementan hacia la derecha y los valores del eje Y se incrementan hacia abajo. Esto es diferente que como se suele manejar en matemáticas. En matemáticas normalmente el eje Y se incrementa hacia arriba. Cuando tú graficas una función Y igual a f de X, la Y se incrementa hacia arriba, pero no, en imágenes la coordenada Y se incrementa hacia abajo, ¿sí? Es más parecido en imágenes a cuando tienes una matriz donde el número de renglón se va incrementando hacia abajo, ¿sí? En el origen las coordenadas son 0,0, ¿sí? Las coordenadas del origen son 0,0, ¿sí? Entonces, las coordenadas están medidas en píxeles, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, luego vamos a hablar un poquito más de los píxeles, ¿sí? Pero esa es la medida, ¿no? Entonces, esta ventana que dibujé, este rectángulo que dibujé, pues va a tener unas ciertas medidas, o sea, va a medir un cierto número de píxeles a lo ancho, ¿sí? Normalmente el número de píxeles que mide se llama
width o el ancho de la imagen, ¿sí? Y también va a tener un cierto número de píxeles de altura, ¿sí? Esas son las medidas de la ventana. El número de píxeles se va a llamar height, que significa altura, ¿sí? Entonces, la altura y el ancho de la imagen, esas son las dimensiones o el tamaño de la imagen o de la ventana donde vamos a dibujar, ¿sí? O el tamaño del lienzo donde vamos a dibujar. Mientras que para definir un punto o alguna posición dentro de esta imagen, pues yo doy las coordenadas X y Y, ¿sí? Siempre va primero la coordenada X y luego la coordenada Y, o sea, primero la coordenada horizontal y luego la coordenada vertical, ¿sí? Estas coordenadas están tomadas a partir del origen que está en la posición superior izquierda y que tiene coordenadas 0,0. ¿Ok? Entonces es un sistema de coordenadas como el que ya han manejado en muchas ocasiones, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar el tamaño de la ventana? Bueno, tenemos que poner una instrucción para decirle a Processing que cambie el tamaño de la ventana, ¿sí? En Processing, lo voy a hacer aquí. Primero que nada, déjenme mostrarles algo importante. Si ustedes en su programa escriben 2 barras seguidas, 2 barras de estas, porque está luego esta que se llama barra invertida, pero no, la barra normal, como la que usan para denotar fracciones. Si escriben 2 barras de estas, seguidas, pegaditas, todo lo que sigue después se conoce como un comentario, ¿sí? Esto es un comentario. Sí. Y los comentarios no tienen ninguna acción en el programa. Los comentarios son para el programador. No hacen nada en el programa. Los comentarios se utilizan para documentar los programas. Los comentarios se utilizan para documentar un programa. Les recomiendo que los utilicen, ¿sí? Luego ya uno, cuando agarra más experiencia, pues te da flojera escribir los comentarios porque tú lees el programa y ya lo entiendes, ¿sí? No necesitas una descripción del mismo. Pero conforme uno va empezando, o sea, mientras uno va empezando a programar, es muy útil poner comentarios que describan lo que están haciendo las instrucciones o un cierto grupo de instrucciones, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de estar usando comentarios, a veces me falta usarlos, pero voy a tratar de estar usando comentarios en los programas. Abusen de los comentarios, no cuesta nada, no causa ningún problema, y vamos a ver que sirven mucho. ¿Okay? Siempre con doble barra. Sí, hay otra forma de poner comentarios, pero ahorita vamos a ver esta nada más. Todo lo que va después de la doble barra se considera un comentario hasta que te pasas al siguiente renglón, ¿sí? Y si se fijan, bueno, o más bien van a notar que los comentarios siempre aparecen en color gris, entonces es muy fácil dentro del programa ver qué es un comentario, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo definir el tamaño de la ventana donde voy a dibujar? ¿Cómo puedo yo cambiar ese tamaño? Pues, creo que lo vimos un poquito en la clase pasada, pero es con la función size, o la instrucción size. Vamos a poner aquí un comentario que diga la función, le voy a llamar de una vez como es una función, la función size sirve para cambiar el tamaño de la ventana de dibujo. Entonces vamos a ponerle el tamaño, el tamaño por default es 100%. Vamos a poner un comentario aquí. El tamaño por default es 100%. Eso significa que son 100 píxeles a lo largo de la coordenada X y 100 píxeles a lo largo de la coordenada Y. Podría parecer que 100% es mucho, pero en realidad es muy poquito.
y ustedes lo pueden ver que se genera una ventana muy pequeña. Si ejecutamos el programa, me da una ventana muy chiquita, ¿sí? Para que se den una idea de qué significa 100 píxeles o 1000 píxeles o lo que sea, ustedes ahorita, bueno, pues todo el mundo tiene una cámara digital ya disponible en su teléfono, por lo menos, ¿no? A algunos de ustedes, si les gusta la fotografía, igual y ya tienen una cámara digital más profesional, ¿no? O sea, nada más sirve para tomar fotos, pero toma fotos de muy buena calidad o tiene más opciones de zoom o lo que sea, ¿no? Entonces, o pueden controlar, no sé, la apertura del lente o el tiempo de exposición o lo que sea, ¿no? Eso ya sería una cámara para aquellos que les gusta la fotografía. Pero ahora las cámaras digitales, bueno, ahora las cámaras, pues en su mayoría son digitales y una propiedad que tienen es, la resolución de la cámara, o sea, de cuántos megapíxeles es la cámara, ¿no? Entonces esa es la medida de resolución de una cámara, los megapíxeles, ¿sí? Ya ahorita es común que un teléfono celular tenga cámaras de 5 megapíxeles o de 8 megapíxeles. Entonces, ¿qué significa esto? Pues megapíxeles, un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. O sea, si tú tuvieras una imagen que tuviera un tamaño de 1000 por 1000 píxeles, esa sería una imagen de 1 megapíxel. Normalmente las cámaras no tienen imágenes cuadradas, sino son rectangulares. Entonces, pueden ser imágenes, no sé, de 4000 por 3000, ¿sí? 4000 por 3000 te da 12 megapíxeles, ¿no? Entonces, una cámara de 12 megapíxeles, pues más o menos va a tener un tamaño de 4000 por 3000 megapíxeles. Son imágenes de muy alta resolución, ¿sí? Pero bueno, es para que se den una idea, ¿no? Las pantallas de la computadora, pues normalmente tienen una resolución de aproximadamente 1 megapíxel. Suelen ser así como de 1200 por 900 megapíxeles o una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, con eso se dan una idea, ¿no? Si queremos cambiar el tamaño, podemos poner size y poner el tamaño nuevo que queremos, el número de píxeles a lo largo de la coordenada X y el número de píxeles a lo largo de la coordenada Y. Entonces voy a poner, por ejemplo, una ventana de 500 por 500. ¿Sí? Para que vean el tamaño. Ahí está el tamaño, ¿no? Ahora, algo que es muy importante, lo voy a poner aquí como un comentario, es lo siguiente. Toda instrucción en Processing y todos los lenguajes que provienen del lenguaje C debe terminar con punto y coma, ¿sí? Toda, absolutamente toda. Si yo le quito el punto y coma, me genera un error de sintaxis, o sea, me va a decir que hay un error y precisamente el error que dice es que falta el punto y coma, por ahí dice, ¿no? Esto ya lo habíamos visto un poquito la clase pasada. Entonces, así son los lenguajes de programación. O se lo pones como lo espera, o no va a ser lo que quieres, ¿no? Vamos a ver después que hay dos tipos de errores, ¿no? Estos se llaman errores de sintaxis, o sea, es un error de ortografía de algo que yo no estoy escribiendo bien. Pero luego hay veces que el programa está bien escrito y no hace lo que debe. Eso ya es un error que se llama un error lógico, un error de lógica, y esos son más difíciles de detectar, ¿no? Y de a veces de resolver. Entonces, bueno, es parte de la chamba que uno tiene que aprender a hacer, ¿sí? Bien, ya que definí yo el tamaño de la ventana, en este caso de 500 por 500, pues yo ya puedo dibujar cosas ahí, ¿no? Vamos a tratar de hacer un ejemplo, ¿no? Primero, vamos a recordar que tenemos disponible la ayuda de processing en todo momento. La pueden consultar a través de internet en la página de processing, ahí está un enlace a la referencia, o dentro del programa processing se van a ayuda y referencia. ¿Qué es lo que yo hice ahorita? Voy a abrir la referencia processing, aquí está,
¿sí? Se abre en un navegador de internet porque pues proviene de la página web de Processing, es una copia de la página web. Entonces aquí está la ayuda. Vamos a enfocarnos ahorita en estas instrucciones que se llaman primitivas en 2D. O sea, son primitivas de dibujo en 2 dimensiones, o sea, dibujos planos. También hay unas primitivas tridimensionales, pero esas ahorita no las vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos dibujar? Vamos a empezar con las más sencillas. De hecho, no sé si voy a ver todas, posiblemente las podemos ver todas, pero vamos a empezar con las más sencillas. Voy a empezar con la más sencilla, que es point. Eso nada más dibujo un punto, ¿sí? Esta ventana que está aquí de color gris es una ventana de 100 por 100 píxeles. Es el tamaño por default de Processing, 100 por 100 píxeles, ¿sí? Dentro de esta ventana se están dibujando varios puntos. Cada punto se dibuja con una instrucción point que lleva paréntesis, y dentro de los paréntesis van las coordenadas del punto que quiero dibujar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este punto está en la coordenada 30,20, pues debe ser este punto que está aquí, ¿no? Vamos a hacer esto más grande, ¿sí? Dibujo un punto en la coordenada 30,20, pues va a dibujar este punto que está aquí. Y luego dibujo un punto en la coordenada 85,20, pues debe ser este que está acá, ¿sí? Porque la coordenada X ya vale 85, pero la coordenada Y sigue valiendo 20, entonces está en la misma renglón que este, ¿no? Y luego dibuja un punto en la coordenada 85,75, ese debe ser el que está acá, ¿sí? Es la misma coordenada X que el de arriba, coordenada 85, pero ya está más abajo, está en la coordenada 75, o Y igual a 75. Y luego dibujo un punto en la coordenada 30,75, pues es este que está acá, ¿no? Son 4 puntos que están ahí en un cuadrado, ¿no? Formando las esquinas de un cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la instrucción point. Vamos a tratar de hacerlo aquí nosotros en nuestro programa, ¿sí? Vamos a poner un punto, point. Ahora nuestro tamaño de ventana no es de 100%, sino de 500 por 500. Vamos a tratarlo de poner justo a la mitad, en 250,250. Debe aparecer justo en el centro. Vamos a poner, dibuja un punto en el centro de la pantalla o de la ventana. A veces digo pantalla refiriéndome a la ventana, ya sé que no es toda la pantalla, pero es costumbre, ¿no? Nuevamente, para poner la instrucción, ponemos el nombre de la instrucción, point, entre paréntesis ponemos lo que se llaman los argumentos, que son los datos que requiere, en este caso, pues las coordenadas del punto que queremos dibujar, y después de cerrar el paréntesis, terminamos con un punto y coma, ¿sí? Ahí termina la instrucción. Entonces, vamos a ponerlo. Ahí está. No se alcanza a ver porque es un punto muy chiquito. En realidad los píxeles son muy chiquitos. Déjenme ver si puedo hacer un zoom aquí. Y tal vez ahí se ve el puntito, ¿no? No sé si se alcanza a ver el punto ahí, ¿sí? Luego vamos a ver cómo hacer esos puntos más grandes, ¿no? Sí se puede. Entonces, ya está. Una vez que ejecutan el programa, pueden cerrarlo dándole aquí el botón de cerrar en la barra de título del programa, o lo pueden cerrar con el botón de detener que está en la ventana de Processing, ¿sí? Cualquiera de los dos funciona bien. Si yo le doy aquí detener, se cierra la ventana, ¿sí? Entonces, pues esa ya es una primitiva de dibujo, ¿no? Y bueno, a partir de puros puntos podemos dibujar un montón de cosas. Van a ver después que nada más dibujando puntos podemos hacer figuras muy interesantes. Yo sé que aquí el punto parece algo muy sin chiste, pero lo vamos a utilizar para hacer cosas más interesantes, ¿no? Bien, vamos a ver otra primitiva.
La clase pasada vimos el círculo, vamos a seguir con el círculo. ¿Sí? Nuevamente, podemos recurrir al ejemplo para ver cómo funciona. Se llama círculo, es una función, luego vamos a decir por qué es una función, pero es una función que se llama círculo. Y ahora lleva 3 argumentos. El punto llevaba 2 argumentos, la función size llevaba 2 argumentos, pero el círculo lleva 3 argumentos. Que, bueno, ya habíamos dicho que los primeros 2 argumentos son las coordenadas del centro del círculo y el tercer argumento es el diámetro del círculo, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar a dibujar un círculo. Circle, ¿sí? Vamos a ponerle las coordenadas del centro. Vamos a ponerle que esté en el mismo centro y vamos a ponerle un radio de 200. Digo, un diámetro. Dibuja un círculo en el centro con diámetro 200. O sea, el radio del círculo es 100. Vamos a ejecutar el programa y ahí está. ¿Sí? Ahí está mi círculo. Ahora, aquí voy a empezar a hacer varias cosas. Antes de ver más instrucciones, déjenme mostrarles varias cosas. Si se fijan, los nombres de las instrucciones aparecen en un color diferente en el editor. Aquí aparecen de color azul. Los comentarios aparecen en gris. Los datos de la información que requiere cada función, o sea, los argumentos, aparecen en negro. Todo esto es muy importante porque nos permite resaltar cada aspecto del programa, ¿no? Ahí puedo rápidamente ver dónde está una instrucción, cuáles son sus argumentos, cuáles son los comentarios si no forman parte del programa. Yo puedo escribir todos los comentarios que quiera o puedo no escribir ni uno y no tienen ningún efecto en el programa. El programa hace lo mismo. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esto. El nombre de la instrucción debe ser exactamente el que debe ser, ¿sí? No se le puede cambiar nada porque entonces la computadora ya no va a entender. Si yo en vez de círculo le pongo círculo, ¿sí? Aquí no va a entender la computadora. La computadora no conoce la instrucción círculo, ¿sí? Y aquí me lo dice muy claramente. Me dice, no existe la función círculo. Pues claro que no, porque la que existe es circle, ¿sí? Y esa sí aparece de color azul, ¿sí? Si se me ocurre ponerle circle con mayúsculas, tampoco existe esa. Es circle todo con minúsculas. Los lenguajes que provienen del lenguaje C hacen la distinción entre letras mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y no es posible en ningún nombre utilizar acentos ni nada, solamente letras del alfabeto inglés, ¿sí? Entonces, ni la ñ ni los acentos. Entonces, tampoco puedo escribir círculo así todo con mayúsculas porque no lo va a entender, ¿sí? Inmediatamente me da un error. Entonces, el nombre tiene que ser exactamente el que debe tener la función, ¿sí? En este caso, pues el que viene aquí en la referencia de processing, ¿sí? No le puedo cambiar de nombre. Eso es una cosa importante. Otra cosa importante es que el orden en que pongo las instrucciones es importante, ¿sí? Si yo cambio el orden de las instrucciones, el programa va a hacer algo diferente o puede simplemente no funcionar. Déjenme mostrarles con estas dos instrucciones. Fíjense que yo aquí dibujé el círculo, pero el punto que había dibujado en el centro se desapareció, ¿sí? Ahora voy a hacerlo al revés. Voy a cambiar el orden de las instrucciones. Voy a cortar esto y pegarlo abajo, ¿sí? Y ahora primero se dibuja el círculo y después el punto. Vamos a ejecutar el programa y aquí está el círculo y aquí se ve el punto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo?
claramente el orden de las instrucciones da un resultado diferente, ¿sí? Aunque aquí la diferencia es que se vea o no se ve este punto, pero ya eso me dice que el orden es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, ocurre que los círculos se dibujan rellenos. En general, las figuras se van a dibujar rellenas. Puedo después decirle que no la dibuje rellena, que dibuje solamente el contorno, pero ahorita por default se dibujan rellenas. El contorno se ve de color negro y el relleno se ve de color blanco, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes son pintores, pintores no de la pared de la casa, sino de artistas, y precisamente están haciendo una pintura, ¿no? Y quieren hacer una pintura ahí, ¿no? Si esto es lo que ustedes quieren obtener al final, está bien. Pero si vamos a ponerlo como estaba originalmente, primero el punto y luego el círculo. Si ustedes son pintores y su lienzo es esta ventana que está aquí, y dibujan primero el punto, y sobre el punto dibujan un círculo y luego pintan el círculo de blanco, pues obviamente el punto que habían dibujado ya no se va a ver porque encima del punto lo pintaron de blanco, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y todo tiene que ver con el orden en que pintamos las cosas. Cuando ustedes hacen una pintura o algo así, primero dibujan el fondo y luego dibujan los personajes de primer plano, ¿no? No lo haces al revés, porque si primero dibujas el primer plano y luego dibujas las montañas del fondo, pues vas a borrar a los personajes. Entonces, hay que tener esa idea, ¿no? O sea, seguir como que el orden que seguiría un pintor a la hora de hacer un dibujo o de hacer una pintura, ¿sí? Vas dibujando del fondo hacia atrás. Del fondo hacia adelante, hacia el frente, ¿no? Y esa es la idea que hay que seguir aquí para que los dibujos salgan como uno quiere y se vean las cosas que uno quiere que se vean. ¿Ok? Bien, vamos a ver más primitivas. Ahorita yo sé que van a ser muchas, pero tienen ahí la referencia. Pueden ver todas las que quieran. Otra primitiva importante, bueno, similar al círculo es la elipse. La elipse es muy similar al círculo, pero déjenme mejor así. Pero tiene 4 argumentos. Ya se empieza a complicar porque ya no son 2 ni 3, ahora son 4 argumentos. ¿Qué significan estos argumentos? Bueno, los primeros 2 representan el centro, ¿sí? Y luego es el diámetro en X y el diámetro en Y. Vamos a empezar a hacer aquí una ilustración de las primitivas de dibujo, ¿sí? Primitivas de dibujo en 2D. No voy a poner todas, pero voy a poner las más importantes, ¿no? Entonces, el punto, point, lleva las coordenadas x, y del punto que se va a dibujar, ¿no? ¿Sí? Ese nada más es un punto. Luego tenemos el círculo, que lleva las coordenadas x, y luego el diámetro del círculo. Y esto lo que dibuja es un círculo donde el centro del círculo tiene coordenadas x, y, ¿sí? Y el diámetro del círculo es d. ¿Sí? Lo pongo con color diferente para que resaltar cuál es cada cosa, ¿no? Luego tenemos la elipse, que lleva coordenadas x, y luego lleva 2 diámetros. El diámetro en x, le voy a llamar dx, y el diámetro en y. ¿Sí? Entonces, una elipse se vería más o menos así. A mí me quedan horribles, pero bueno.
Aquí estaría el centro, X, Y. Y luego tenemos el diámetro en X de X. Y el diámetro en Y, lo voy a pintar con otro color, de Y. Si los dos diámetros de X y de Y son iguales, entonces lo que obtienes es un círculo, ¿sí? De hecho, un círculo es un caso especial de una elipse, cuando los diámetros son iguales. Pero ya tú puedes hacer que la elipse se estire a lo largo de X o de Y, dependiendo de qué diámetro sea más grande, ¿sí? Entonces vamos a probar la elipse, ahora vamos a dibujarla en otro lado, en las coordenadas 100, 250,100. Vamos a ponerle un diámetro en X de 400 y en Y de 200. O sea, va a estar alargada horizontalmente, ¿sí? Esa es la elipse. Si se fijan, la elipse tapa al círculo, o sea, se dibuja encima del círculo. El borde del círculo que estaba acá ya no se ve porque encima se dibujó la elipse. Y esto tiene que ver con el orden en el que lo estoy dibujando. Si dibujo primero el círculo y luego la elipse, esto cambia. Vamos a dibujar primero la elipse y luego el círculo, o sea, al revés, para que vean la diferencia. Ahora el círculo tapa o está por encima de la elipse, ¿sí? Entonces, exactamente en qué orden depende del efecto o del dibujo que quieren hacer, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de poner una instrucción en cada línea. Pueden dejar espacio entre las instrucciones. Ahorita que van a ser poquitas, luego ya mejor las juntamos todas. Pero una instrucción en cada línea. ¿Ok? Perdón. Bien. Vamos a ver alguna otra primitiva por ahí. Vamos a ver line, línea. ¿Sí? Las líneas también son importantes. ¿Cómo funciona line? Pues le doy 4 argumentos, ¿sí? Pero estos 4 argumentos son parejas de coordenadas. Los primeros 2 son las coordenadas de un punto y los siguientes 2 las coordenadas de otro punto y se dibuja la línea entre esos 2 puntos, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero yo quiero dibujar una línea que atraviese la elipse así por la mitad, ¿sí? A lo largo de la elipse, una línea que atraviese de aquí a acá. ¿Qué coordenadas tengo aquí en este punto y qué coordenadas tengo en este punto? Bueno, yo sé que el centro de la elipse tiene coordenadas 250,100. O sea, la coordenada Y, la coordenada vertical, es 100. Por lo tanto, estos dos puntos que me interesan también van a tener coordenada vertical igual a 100, la coordenada Y. Por otra parte, la elipse tiene un diámetro de 400 en X, ¿sí? Entonces el radio es de 200. Entonces este punto es el que está a la distancia, con respecto al centro, está a una distancia igual a un radio. Entonces, esto sería, la coordenada X de este punto sería el centro menos el radio, y la coordenada X de este punto sería el centro más el radio, ¿sí? O sea, 250 menos 200 y 250 más 200. Vamos a dibujar esa línea. Line. 250 menos 200 pues son 50, 100, que es la coordenada Y que tienen todos los puntos que están a la mitad de la elipse. Y luego 250 más 200 son 450, 100. 100. ¿Sí? Entonces esto dibuja una línea que atraviesa la elipse por el centro. De manera horizontal, también la podría atravesar por el centro de manera vertical. Ejecutamos el programa y ahí está la línea, ¿sí? Justo donde la quería. ¿Ok?
Entonces, bueno, así es como uno va dibujando, ¿no? O sea, se requiere un poquito de la cuestión analítica, ¿no? O sea, ver dónde están las coordenadas de lo que uno quiere dibujar, pero está muy fácil, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Luego vamos a ver cómo cambiar colores y hacer más cosas, ¿no? Ahorita vamos a hacer puros dibujos así, pues que van a salir de color. Profe. Sí. Porque era 450. Ok. Te lo explico acá, ¿sí? Nosotros dibujamos una elipse. La voy a dibujar, me va a quedar muy fea, pero una elipse así, ¿no? Necesito unas clases de dibujo. Ok, esa es la elipse. El centro de la elipse lo pusimos en las coordenadas 250,100. Entonces, las coordenadas de este centro son 250,100. O sea, x vale 250, y vale 100. Y el tamaño o las dimensiones de la elipse son 400 de radio en x y 200 de radio en y. O sea, perdón, de diámetro. De aquí a acá, la elipse mide 400. ¿Sí? Y de aquí a acá, la elipse mide 200. ¿Ok? Y yo lo que quiero es quiero dibujar una línea que va desde este punto, desde este extremo, hasta este extremo. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tienen esos puntos? Porque lo único que necesito para dibujar una línea es las coordenadas de los puntos. Bueno, déjenme volver a pintar el centro, que quedó muy feo ahí. Vamos a suponer que el centro está aquí. La idea es que estos puntos están alineados verticalmente con el centro. O sea, están en la misma línea, en el mismo renglón que el centro. Por lo tanto, los dos puntos rojos, su coordenada y debe ser 100. ¿Sí? Entonces ya conozco la coordenada y de los puntos. Este punto tiene coordenadas algo, 100. ¿Sí? Y este punto también tiene coordenadas algo, 100. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Me falta nada más encontrar la coordenada x de los dos puntos. Esa sí va a ser diferente, pues si no serían el mismo punto. Bien, yo sé que la distancia del centro hasta este punto, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Esta distancia de aquí, ¿cuánto mide? Pues mide la mitad del diámetro, o sea, es el radio horizontal de la elipse. Mide la mitad del diámetro. El diámetro son 400, pues esta distancia son 200. Y por supuesto, de aquí hasta acá son otros 200, para que en total sean los 400. 200 y 200. ¿Ok? Si este punto está en la coordenada 250, ¿en qué coordenada está este punto? ¿En qué coordenada estaría? ¿Cuál, perdón? Este punto negro, el centro de la elipse, piensen únicamente de manera horizontal, o sea, piensen en una recta numérica, ¿sí? Vamos a poner una recta numérica aquí, como esa que nos enseñaban en primaria con una ranita, ¿sí? Tenemos una recta numérica aquí, ¿sí? No sé, en algún punto vale 0 y luego va incrementándose, ¿no? Y tenemos un punto aquí que vale 250. Aquí estamos en el número 250. Por aquí
tenemos un punto que nos interesa, vamos a llamarle x1, y por acá tenemos otro punto que nos interesa, x2. Yo no sé cuánto vale x1 ni cuánto vale x2, pero lo que sí sé es que desde x1 hasta este punto hay 200 unidades. Y desde este punto hasta x2 hay 200 unidades. ¿Ok? Entonces con eso yo tengo que saber cuánto vale x1 y cuánto vale x2. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale x1? 50,100. ¿Perdón? 50,100. 50,100. X1 vale 50. Estoy pensando ahorita nada más en la coordenada de x. ¿Sí? Aquí las coordenadas de este punto entonces serían 50,100. ¿Sí? O sea, esto que tengo aquí que tracé arriba, esta recta numérica, es simplemente lo mismo que tengo abajo, son los mismos 3 puntos, el negro y los 2 puntos rojos, que están sobre la misma línea horizontal. ¿Sí? ¿Y cuánto valdría x2? 450. 450. ¿Sí? Entonces, este vale 450. ¿A todos les queda claro eso? ¿Hay alguien que no le entendió bien cómo estuvo? ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Sí, está claro. Ok, entonces bueno, de ahí salió el 450. Nada más que yo lo traté de hacer directamente aquí basado en esta imagen y en las coordenadas que tiene el programa. Pero ya creo que la ilustración ayuda mucho, ¿no? Entonces, aquí están. Vamos a dibujar una línea desde las coordenadas 50,100 hasta las coordenadas 450,100, que son estos puntos que son los extremos horizontales de la elipse, ¿sí? Y así cortamos la elipse por la mitad. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, pues sí. Sí, ¿Qué sería, sí, dígame. sería line? X sería XY, XY, ¿verdad? Correcto, ¿sí? Es line y primero, digamos, x1, y1, las coordenadas del primer punto, y luego x2, y2, las coordenadas del segundo punto, ¿sí? Eso lo voy a poner acá también en el catálogo que estamos haciendo de primitivas, ¿no? Entonces vamos a ponerle line, y así le voy a poner x1, x1, y1, que son las coordenadas del primer punto, y luego x2, y2. Sí es importante saber en qué orden deben ir los argumentos de cada una de estas funciones, porque no es lo mismo poner x1, x2, y1, y2, ¿sí? Eso te va a dar otra cosa. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver nada más una primitiva más y terminamos con esas. Las otras se las puedo platicar muy, muy rápido, ¿no? Vamos a ver esta que se llama rect. Rect lo que hace es dibujar un rectángulo, ¿sí? Y también tiene 4 argumentos. Y de la misma forma que la línea, los 4 argumentos en realidad son 2 parejas de coordenadas, x1, y1, x2, y2, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar la diferencia entre línea y rectángulo. Entonces, la otra primitiva que vamos a ver hoy es rect, que también tiene coordenadas x1, y1, x2, y2. ¿Perdón? No. Entonces, déjenme dibujar aquí un rectángulo. El rectángulo lo estoy dibujando de color azul, ¿sí? Y voy a marcar 2 puntos del rectángulo, ¿sí? Esos 2 puntos, las 2 esquinas opuestas del rectángulo,
son los puntos x1, y1 y x2, y2. O sea, son... perdón, no es cierto. Perdón, no, voy a borrar esto porque no es verdad lo que dije. Es que me estoy adelantando. No, los rectángulos funcionan así. Aquí le ponemos coordenadas x, y, ¿sí? Y luego vienen las medidas del rectángulo. Les voy a llamar W y D y H. Entonces, en realidad, el rectángulo se dibuja así. ¿Sí? Las coordenadas x, y corresponden a la esquina superior izquierda del rectángulo, ¿sí? Estas serían x, y. Y las dimensiones, o sea, el tamaño del rectángulo, serían W y H. Nuevamente, primero va la dimensión horizontal y luego la dimensión vertical, ¿sí? Entonces, este es lo que significan los 4 argumentos de la función rect, ¿sí? Primero son las coordenadas y luego el tamaño del rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a suponer, déjenme ver aquí el dibujito que tenemos. Vamos a suponer que queremos dibujar un rectángulo, vamos a suponer esto. Bueno, este es el caso de la elipse, ¿no? Ahora quiero hacer lo siguiente. Tengo el círculo aquí, tengo un círculo que es el que está abajo de la elipse. Este es el círculo. Aquí está su centro. Nuevamente, su centro está en las coordenadas que le pusimos 250, 250. 250, 250. $2.50, ¿sí? Y el diámetro del círculo, esta distancia, creo que vale 200, ¿sí? Todo el diámetro, ¿sí? Yo quiero dibujar un rectángulo como el que voy a poner aquí en rojo. ¿Sí? Entonces tengo que calcular las coordenadas de este punto, ¿sí? Y tengo que calcular las dimensiones o el tamaño del rectángulo, ¿sí? Entonces lo primero que es bien fácil son las dimensiones, ¿sí? ¿Qué dimensiones tiene este rectángulo? ¿Cuánto mide de ancho? O sea, horizontalmente, ¿cuánto mide? 200. 200, correcto. Es lo mismo que el diámetro del círculo, ¿sí? ¿Y cuánto mide de altura? 100. 100. Muy bien, que vendría a ser un radio del círculo, ¿verdad? La altura del rectángulo es igual al radio del círculo, ¿sí? ¿Y cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son sus coordenadas x, y? Serían 0,100. 0,100. Mm, 50. Tomen en cuenta las coordenadas del centro del círculo, o sea, todo está en referencia al centro del círculo. 0,250. Coma 250 sí es correcto. ¿Por qué? Porque este punto está sobre la misma línea del centro, o sea, la misma línea horizontal del centro. Entonces está, digamos, con la misma coordenada y que el centro, pero no tiene coordenada 0. La coordenada x no es 0. ¿Cuánto sería la coordenada x? 150. 150. Correcto. ¿Por qué 150? Porque a 250 le vamos a quitar un radio, pero el radio mide 100. Esta distancia son 100. No es lo mismo que la elipse. ¿Ok?
Bien, déjenme dibujar el rectángulo. Vamos a, ahorita lo voy a poner aquí. Rect. Entonces el origen, digamos, la esquina superior izquierda queda en 150,250 y el tamaño sería 200,100. Ahorita el rectángulo se dibuja sobre el círculo y por lo tanto va a opacar o tapar el contorno del círculo que estaba aquí, porque se dibuja primero el círculo y encima se dibuja el rectángulo, ¿sí? Y ya me da un tipo de figura ahí. Si yo lo hago al revés, si dibujo primero el rectángulo y luego el círculo, entonces se va a ver así. Primero se dibuja el rectángulo y encima se dibuja el círculo, ¿sí? Entonces, bueno, ya son cosas diferentes, ¿no? Aquí yo sí cambio el orden de las instrucciones, el dibujo cambia. Digo, esencialmente son los mismos objetos, pero se ve diferente porque unas cosas están encima de otras en un orden diferente, ¿no? Entonces, bien, voy a terminar aquí, ¿no? Esto es un dibujo ahí abstracto que no tenía nada que ver, pero ustedes pueden hacer dibujos en los que sirve mucho tener un papel cuadriculado. Déjenme ver si esto tiene una cuadrícula. Ahí está una cuadrícula. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un dibujo, por ejemplo, pueden decir, bueno, vamos a definir un tamaño de ventana. Vamos a suponer que definimos una ventana de un tamaño y que cada cuadrito son 10 píxeles o 20 píxeles o lo que ustedes quieran, ¿no? Según el tamaño que quieran tener. Pero háganlo en una cuadrícula, ¿sí? Generen un recuadro ahí en una cuadrícula. Yo soy muy malo para dibujar rectas. ¿Sí? Y ya sobre esto pueden ir haciendo su dibujo tratando de mantenerse o irse por las líneas del dibujo, ¿no? O sea, basarse en la cuadrícula. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quieren dibujar una casa, ¿no? Entonces, puedes tener aquí algo así. Y luego aquí vamos a poner un triángulo. ¿Sí? Y luego aquí vamos a poner la puerta. Aquí podríamos obtener esto dibujando primero el círculo y luego un rectángulo, o sea, un cuadrado, para que opaque la parte de abajo del círculo, ¿sí? Por eso el orden es importante. Aquí ponemos una ventana, ¿sí? No sé, cosas muy simples, ¿no? Pero esto ya tienes que empezar a pensar, a ver, ¿cómo dibujo esto? Esto ya es un triángulo, o tal vez tengo que hacer un cuadrilátero. Y bueno, Processing ahí tiene todas las funciones. Y ya que lo haces, dices, bueno, vamos a suponer que cada cuadrito de estos mide, vamos a ponerle 20 píxeles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Sí, como 20 píxeles. 20 píxeles. ¿Sí? Entonces, bien, pues tú ya puedes medir, dices, bueno, si aquí estamos en el origen, esto es 0,0, coordenadas 0,0, y cada cuadrito vale 20 píxeles, pues cuento el número de cuadritos y puedo ya calcular las coordenadas de este punto y de cualquiera de los otros puntos o vértices, ¿no? ¿Sí? Este círculo, por ejemplo, pues sería un círculo que tendría un diámetro de 40, ¿sí? Es un círculo con diámetro de 40 y su centro, pues nada más hay que contar. La coordenada X es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 20, 140. Y la coordenada Y es
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues son 200, ¿no? Entonces, en 140,200 pongo un círculo con radio 40 y ya tengo esta parte, ¿no? Y hacer eso para lograr hacer un cierto dibujo, aunque sea muy sencillo, ¿sí? Como este. Entonces, quiero que hagan eso de tarea, ¿de acuerdo? Que hagan un dibujo, primero háganlo en un papel cuadriculado, ¿sí? O sea, la idea es que primero lo hagan en un papel cuadriculado y luego lo pasen a Processing y traten de reproducir lo que dibujaron ustedes en el papel, ¿sí? Calculando las coordenadas y todo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, pero puede ser de lo que sea. Puede ser de lo que sea. Obviamente no sean muy ambiciosos y no quieren dibujar así un anime, ¿no? O sea, o un manga, ¿no? Porque se tiene que poder dibujar con figuras geométricas sencillas, o sea, con círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. Aquí están las primitivas. Creo que con las que vimos ya ustedes pueden ver las demás y ver cómo funcionan. Por ejemplo, triángulo. ¿Cómo dibujo un triángulo? Pues es muy fácil. Un triángulo tiene 3 vértices, o sea, 3 puntos. Entonces tú le das 3 parejas de coordenadas, x1, y1, x2, y2, x3, y3, y te dibuja el triángulo formado por esos 3 puntos, por esos 3 vértices. Y ya, ¿sí? Así dibujas un triángulo. Cuadriláteros, cualquier cuadrilátero, o sea, que no sea necesariamente un rectángulo, un trapecio, cualquier cuadrilátero, tú le das 4 parejas de coordenadas y te dibujo un cuadrilátero, ¿no? Entonces ahí está. x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, y eso te forma un cuadrilátero, ¿sí? Entonces no están muy complicadas, ¿sí? Square es un cuadrado, pues es una forma de rectángulo más simplificada, en donde las dos dimensiones, el ancho y la altura, valen lo mismo. Es como la diferencia entre elipse y círculo. Simplemente los dos tamaños se igualan para tener un cuadrado, ¿no? Y ya creo que son todas. La última que queda es el arco. Pueden dibujar pedazos de círculos o pedazos de elipse, ¿sí? Entonces, ahí si quieren ven la ayuda. El arco requiere que ustedes le den los ángulos inicial y final, y en Processing, en todos los lenguajes de programación, todos los ángulos se dan en radianes, ¿sí? Siempre que usemos ángulos van a estar en radianes. Hay que acostumbrarse a usar en radianes en cualquier ingeniería, ¿ok? Bien, entonces les voy a poner aquí en Teams una primera tarea. No, bueno, sí, vamos a poner que para entregar y todo eso, pero sobre todo para que practiquen, ¿no? Vamos a regresar aquí a tareas. Profe, ¿y el que lo hago mejor que un punto? No, todavía no. Más adelante sí vamos a hacer, no un punto, pero el semestre pasado tuvimos un proyecto de arte generativo, lo van a ver, se los voy a poner. Y sí, los mejores diseños, hicimos una especie de catálogo, ¿no? Un muestrario ahí. Y me gustaría hacer algo similar. Entonces, sí lo podemos hacer. Entonces, bien, vamos a agregar una tarea. Título, tarea 1. ¿Sí? Instrucciones. Hacer un dibujo simple formado por figuras geométricas en un papel cuadriculado y transcribirlo a instrucciones a un programa de processing usando
las primitivas de dibujo. Ahorita les voy a decir cómo lo van a guardar y todo eso. Subir el archivo de código fuente .pd y una captura de pantalla del dibujo resultante. Ok, entonces ahorita les voy a explicar cómo lo van a hacer. Fecha de entrega, pues para la próxima sesión, antes de la próxima sesión, que es el martes, vamos a ponerles el lunes 22. O sea, tienen tiempo para hacerlo, no se lo van a echar de volada. Y asignar. No lo voy a calificar ahorita, no le voy a asignar puntos, ¿sí? Simplemente va a contar como entregado o no entregado, ¿no? Como participación, digamos. Bien, vamos a suponer que ya hicieron su dibujo y ese es el dibujo que ustedes querían hacer, ¿no? ¿Qué hacen después? Bueno, hay que guardar el programa, ¿sí? Es muy fácil, simplemente se van a archivo, guardar o guardar como, ¿sí? Y les voy a explicar cómo se guardan los programas de processing. Por default se van a guardar en alguna carpeta que esté dentro de su carpeta de documentos, ¿sí? Pero lo pueden guardar en la carpeta que ustedes quieran, ¿sí? Yo ahorita, por ejemplo, lo puedo guardar en Dropbox, F-Ciencias, cursos 2021, enero, programación básica. Y por default tiene un nombre que siempre va a ser Sketch. Los programas de processing se les llama sketches, que es así como un garabato o un boceto, porque les digo que era un lenguaje orientado a hacer cuestiones de arte visual. Pero bueno, yo le voy a llamar ejemplo primitivas. ¿Sí? Es un ejemplo de primitivas de dibujo. Los programas de processing se guardan con extensión .pde. No hay que cambiarle la extensión para que processing lo reconozca, ¿sí? Y siempre se guardan en una carpeta, déjenme mostrarles, que se llama igual que el programa. Entonces, F-Ciencias, cursos 2021, programación básica, ¿sí? Ya que lo guardé, aquí está. El programa se llama ejemplo primitivas.pde, ese es el nombre que yo le puse al ponerle guardar como, pero siempre se guarda dentro de una carpeta con el mismo nombre, ejemplo primitivas. Todo programa de processing va en su propia carpeta, así es como processing los organiza, ¿sí? Entonces, siempre sepan que un programa de processing siempre va dentro de su propia carpeta. Luego vamos a ver que en esa carpeta se pueden meter más cosas, pero forman parte del mismo programa. Otro programa diferente estaría en otra carpeta diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes simplemente van a agarrar este archivo .pde y es el que van a subir a Teams como tarea. Y la captura de pantalla, pues utilizan la herramienta que tenga ahí su sistema operativo, investiguen en internet cómo hacer una captura de pantalla en Windows o en Mac o lo que estén usando. Todos los sistemas operativos ya tienen herramientas de captura de pantalla, es alguna combinación de teclas ahí, algún atajo de teclas y se abre la captura de pantalla y ustedes ya nada más seleccionan la región que quieren capturar. No necesito ver toda la pantalla, con ver el dibujo es suficiente, ¿ok? Y bueno, pues eso sería la tarea, ¿no? Poco a poco vamos a ir aprendiendo a organizar los archivos. Les recomiendo nuevamente tener una memoria USB donde guarden todos sus archivos, ¿sí? Me ha pasado casi en cada vez que doy el curso, siempre pasa que a alguien se le descompuso su computadora y perdió todo lo que había hecho en el curso, ¿sí? O estaba haciendo un proyecto importante, digamos, que ya cuenta como un examen parcial, y perdió todo lo que estaba haciendo y pues perdió la calificación, ¿sí? Eso no tiene por qué pasar
ya en estos momentos. Es muy fácil o guardar todo en una memoria USB, o mejor aún, guardarlo en la nube, ¿sí? Hagan una cuenta, tienen la carpeta de OneDrive que les proporciona su cuenta institucional de la universidad y ahí lo pueden guardar, ¿sí? O hagan una cuenta de Dropbox, la sincronizan en su computadora y ahí guardan todos sus archivos. Si se descompone la computadora, los archivos siguen ahí en la nube y los pueden rescatar, ¿sí? Entonces, la verdad no hay excusas, nada más hay que aprender y acostumbrarse a respaldar todo o directamente ya trabajar los archivos en una carpeta en la nube, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro cuál es la tarea? Tenemos que usar todas las funciones. No. Tienen que usar las funciones que requieran para hacer el dibujo que hicieron en papel. Si tu dibujo... Claro, no vayan a agarrar el papel y hacer un círculo y decir, pues ya, hice un círculo. O sea, hagan un dibujo medianamente interesante, ¿sí? Tampoco demasiado ambicioso, pero que sea algo. Dices, bueno, voy a hacer un oso o un gato o un mono de nieve o una casa o un coche o un camión o un tren, no sé, algo así, ¿no? ¿Sí? Normalmente, pues un dibujo más o menos interesante va a usar múltiples primitivas. No tienen que usar todas, pero igual y si van a tener que usar varias, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, un gato, pues igual y vas a usar círculos para la cara, triángulos para las orejas y líneas para los bigotes, ¿sí? Tal vez si vas a dibujar ahí la cara del gato, pues los ojos van a ser elipses, la nariz va a tener unos arcos ahí, y eso, ¿no? Pero básicamente sería eso, lo que necesita el dibujo. Hagan primero el dibujo, ¿sí? Y luego ya ven cómo lo van a pasar a processing, ¿sí? Pero tampoco hagan un dibujo así a mano alzada muy elaborado, porque hacer eso con figuras geométricas va a estar muy complicado. Por eso les pido usar una cuadrícula y limitarse a los vértices de la cuadrícula, o sea, las esquinas de los cuadritos, ¿no? Y eso casi les asegura que lo van a poder hacer o pasar fácilmente a processing, porque van a poder calcular las coordenadas y las medidas de todos los objetos geométricos que requieren. ¿Ok? Bien, más preguntas. Vamos a hacer ahorita al principio del curso un montón de dibujos así. Este es el primero. Luego vamos a ver cómo manejar colores y luego van a hacer un dibujo con colores. Luego vamos a ver cómo hacer, no sé, otras cosas, ciclos, y van a hacer un dibujo donde usen ciclos. Y luego vamos a hacer animaciones, o sea, cosas que ya no las puedes hacer en papel porque es un dibujo con movimiento, ¿no? Poco a poco vamos a ir complicando las cosas y haciendo cosas más interesantes también, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Alguien por ahí más creo que iba a preguntar? No, profe. Yo me parte no. Sí, ok. Bueno, pues entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Practiquen, vamos, si hacen más de un dibujo, adelante, ¿no? Está mejor. El chiste es practicar, ¿no? Cualquier duda que tengan, pueden mandarme un mensaje a través de Teams o directamente a mi correo electrónico. Ahorita el correo está fallando un poco, pero creo que sí se puede utilizar. Y bueno, cualquier cosa, ahí estamos, ¿no? Y los viernes no tenemos clase, nos veríamos ya hasta el martes. Ok. Bueno, bien, entonces, pues concluimos por hoy. Nos vemos el martes.